logramos, terminamos el tema de en qué momento pueden entrar los demonios, y la meta pues es terminar este también, porque hay muchas cosas, mis amados hermanos, que he estado recibiendo de parte del Señor, y pues es necesario que vayamos terminando algunas, ¿verdad? Más no significa que porque ya las terminamos eso sea todo, siempre habrá más, amén. Pero en esta oportunidad tenemos la meta de terminar el tema, la salud del alma, amén. Entonces yo creo que ya está claro de que la salud del alma, mis amados hermanos, está íntimamente ligada con la salud del cuerpo y con la salud de nuestra vida espiritual, amén. Miren, cada uno de los golpes que vienen en la vida, amén, nos pueden hacer tambalear, mis amados hermanos, y como Noemí, imagínense, Noemí dice la palabra que Noemí significa dulzura, y ella tomó algunas decisiones juntamente con su esposo, ¿verdad?, inapropiadas, mis amados hermanos, y el tomar esas decisiones inapropiadas los llevó a cometer errores. Y lógicamente Dios es bueno, ¿verdad? Y escrito está que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios empezó a tratar con ella y su familia, y cuando ella regresa prácticamente se fue con su esposo y sus dos hijos, y regresa solo con una, que no era, literalmente no era nada de ella, amén. Y ella dice: no me digan Noemí, porque la mano del Todopoderoso me ha amargado, llámenme Mara. Y ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que en ningún momento Dios le dijo a ¿cómo se llamaba el esposo de ella? ¿Alguien se recuerda? Bueno, no me acuerdo. El Cana, no, ese era de Ana. Bueno, el asunto es que tenía esposo, hermano. Y se fueron, y regresa sola y le echa la culpa al Señor. Elimelech, creo que era. Amén. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque la vida, mis amados hermanos, nos da golpes, y nos da golpes duros. Muchos de ellos, ustedes y yo sabemos que van a pasar, mas sin embargo no los esperamos. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Sanar el alma, dejar que el Señor sane nuestra alma. ¿Por qué? Porque si no le permitimos al Señor que sane nuestra alma, va a pasar lo que pasó con Noemí, de que ella y su esposo tomaron la decisión de irse a un lugar al cual Dios no les dijo, amén. Y después, ¿a quién le resultó echando la culpa a Noemí? A Dios. Entonces en nuestra vida, mis amados hermanos, si no tenemos un alma sana, nos van a pasar cosas y le vamos a querer echar la culpa a medio mundo, y no es así, porque cada uno de nosotros somos responsables, mis amados hermanos, de lo que hacemos, porque al final la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que cosecha, dice la palabra, para la carne, de la carne, el que siembra para la carne, de la carne cosechará muerte, corrupción. Pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Amén. Entonces nos damos cuenta, no nos engañemos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a ustedes y a mí nos es necesario, mis amados hermanos, trabajar en nuestra alma. Amén. Tenemos que permitirle al Señor que trabaje en nuestra alma. ¿Para qué? Para reconocer cuáles son nuestros errores, pero también para reconocer cuáles son nuestras virtudes, para reconocer que hay cosas, mis amados hermanos, en las que nos es necesario cambiar. ¿Por qué? Porque si no cambiamos, entonces van a venir las dificultades y nos van a derribar. Amén. Y muchas veces son procesos de la vida, muchas veces son acontecimientos de lo que acabo de decir: siembra y cosecha. No tiene nada que ver el diablo, mis amados hermanos, con muchas de las cosas que nos pasan. Pero si no tenemos un alma próspera, ahí entra lo que hablábamos en el tema anterior, entonces el enemigo se aprovechará, y de algo que es natural puede él utilizar ese algo natural para meter un demonio, y entonces escrito está: la condición de la persona viene a ser peor. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes y a mí nos corresponde? Velar por nuestra alma, amén. Y saber, mi amado hermano, que cualquier cosa, porque esto es así, que intente turbar o manipular tu alma, no es de parte del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra que lo que viene de parte del Señor primeramente nos produce paz, amén. También le da gloria a Él
Y luego, segundo, también en esta cita que tengo en mente, nos da paz a nosotros. Amén. Pero la Biblia nos muestra que todo lo que no viene de parte de Dios nos quita la paz. Esa es otra cita, pero la otra dice, repito, que la alabanza que se ministra y que viene de parte de Dios es la que le da gloria a Dios en las alturas, pero que nos da paz a los hombres de buena voluntad aquí en la tierra. Amén. Entonces son cosas, mis amados hermanos, que tenemos que aprender a lidiar con ellas, pero uno aprende a lidiar con ellas mejor cuando tiene el alma sana. Amén. Explicábamos, esto ya lo hablamos, de que cómo se echa de ver de que alguien tiene su alma sana, porque prospera. ¿Decimos amén? Solo lo voy a leer porque quiero centrarme en el otro punto para poder terminarlo, si no, no termino. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Decimos amén. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces el deseo del corazón del Señor, mi amado hermano, no es que a ti y a mí nos vaya bien en algo. Intentamos 10 cosas y que nos vaya bien en una, sino claramente dice ahí, en todo. Amado, espero que estén prosperando, dice, en todos los aspectos y tengan buena salud, así como su alma está prosperando. Amén. Explicábamos, mis amados hermanos, que esa palabra alma, ahí están los significados. Uno de los que más nos llamó la atención es vida interior, el otro es asiento de la voluntad y del propósito, pero vamos a avanzar. Esto lo mencionábamos, los sinónimos de prosperar, para que ustedes y yo identifiquemos si en realidad estamos prosperando en algo. Son progresar, adelantar, mejorar, florecer, enriquecerse, salir a flote, sonreír, la fortuna, hacer carrera, triunfar, ganar y desarrollar. Entonces, en medio de lo que a ti y a mí nos pueda estar pasando, mi amado hermano, tenemos que aprender a salir a flote. Amén. Hay una cita que a mí siempre me ha llamado la atención, está en el libro de Samuel, cuando a David se le muere, mis amados hermanos, el hijo que había tenido con Betsabé. Amén. La palabra del Señor nos muestra ahí que porque el niño no murió de la noche a la mañana, ¿verdad? Pasaron días, y la palabra nos muestra que mientras que el niño estaba ahí convaleciendo, ¿verdad? El rey David estaba en ayuno, estaba sus vestiduras rasgadas, no comía, no bebía, sino él estaba sometido al Señor. Luego él entiende, porque nadie se lo dijo, él entiende, dice la palabra del Señor, de que el niño había muerto. Entonces viene él y se quita el cilicio y todo, y se baña y pide de comer. Entonces los siervos están sorprendidos y no hayan qué hacer, si decirle o preguntarle qué está pasando. El asunto es que se atreven, ¿verdad?, a preguntarle, y él dice, esto es lo que a mí me sorprende, mis amados hermanos, un poco parafraseado, ¿verdad?, de que ya no valía la pena de que después de que el niño estuviera muerto, él siguiera triste, de que él siguiera llorando, de que él siguiera en silicio, de que él no comiera. Ya no valía la pena. ¿Por qué? Porque no había absolutamente nada que él pudiera hacer para que el niño resucitara o reviviera. Amén. Pero entonces él dice, yo entiendo de que él, hablando de su hijo, ahora ya no volverá a mí. Y esto es lo que a mí me sorprende. Pero yo, dice, sí voy a él. Yo sí voy a ir a él. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros en medio de cualquier proceso difícil de la vida? Entender, mis amados hermanos, de que tarde o temprano nosotros vamos a ir a él. ¿Quién es ese él? Es Jesús. Porque fue necesario, escuchen esto es una profecía, aún lo que pasó con el hijo de David, de que el hijo de David muriera. Pero aquí cuando digo el hijo de David muriera, no me refiero al niño que murió, sino a Jesús. Fue necesario. Amén. Entonces esto nos queda a nosotros claro de que todo lo que venga a nuestras vidas, mis amados hermanos, nos es necesario, pero que también aprendamos a sobrellevarlo y a no deprimirnos ni a continuar como en su momento estuvo el rey David, ¿verdad? Sino a saber de que tarde o temprano nosotros iremos a él. Amén. Nosotros iremos al Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que nos corresponde? Sanar nuestra alma. ¿Decimos amén? Y aquí cuando hablamos de la sanidad del alma, tenemos que hablar de que si algo tiene que ser sanado, son las emociones,
son los sentimientos, es el intelecto, las pasiones, mis amados hermanos, la voluntad, la misma vida, ¿verdad? El placer, la percepción, la mente, el corazón y el asiento de nuestra personalidad. Bueno, eso fue lo que ya hablamos. Entonces en esta oportunidad vamos a continuar hablando del tema, pero a la vez a iniciar con de que un alma que está sana, mis amados hermanos, no solamente prospera, sino que también da fruto. Amén. Bueno, entonces acá con esto nos es necesario ver qué tanto fruto nosotros damos. Veamos, literalmente, pensemos literalmente. ¿Para qué un árbol da frutos? Así de simple, ¿verdad? Para que nosotros no los comamos. ¿Alguien me menciona un fruto que le guste comer? El prohibido, pastor. Empieza. ¿Cuál es el fruto que más les gusta a ustedes? ¿Ah? Las uvas. ¿Les gustan las uvas? ¿Alguien más? A mí me encanta el aguacate, hermano. Ah, una delicia. Yo con eso como desayuno, almuerzo y cena. Con buen bamba. ¿A ustedes qué les gusta? ¿Un fruto? ¿Las uvas? ¿El aguacate? Las fresas. Las fresas también, son buenas, ¿verdad? ¿Alguien más? Y continúo. El melón. ¿Alguien le gusta la papaya? Rica la papaya también, ¿verdad? Ahí está. Entonces es lógico. ¿Para qué los árboles dan frutos? Para que ustedes lo coman. Ah, no, pero a mí solo el chicharrón me gusta. Ah, hombre, hay que comer fruta, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace que nosotros nos mantengamos sanos. Chicharrón es rico, pero no hace que nos mantengamos sanos. Amén. Bueno, entonces, si me doy a entender con esto, ¿para qué ustedes y yo necesitamos dar fruto entonces? Para lo mismo, mis amados hermanos. Recuérdense que la amada dice en el Cantar de los Cantares: venga mi amado a su huerto. ¿Y qué le dice? Y coma de sus frutos. ¿Quién era el huerto? ¿La amada? ¿Y de qué frutos iba a comer si literalmente era una mujer? No tenía frutos. ¿De qué frutos iba a comer? ¿De sus buenas obras? ¿Del amor que le tenía? Mi amado es mío y yo soy suya. ¿Tendremos nosotros ese tipo de frutos? La palabra dice: cuando el Señor venga, ¿encontrará fe en la tierra? Hay un fruto. Nos es necesario tener fe. Pero no me han respondido. ¿Para qué entonces es necesario que nosotros demos fruto? Para que el Señor se alimente, mis amados hermanos. Pero nos es necesario también dar fruto. ¿Por qué? Porque si ustedes y yo fructificamos, tengámoslo por seguro de que alguien va a disfrutar de esos frutos. Alguien que tal vez esté ahí, qué sé yo, llorando, triste por algo, pero si ustedes crecen, el Señor les pone una palabra y esa persona recibe consuelo. ¿Amén o no amén? Pero ¿y si no crecemos? Si no damos fruto, ahí saben que usted, lloremos juntos. ¿Qué consuelo va a encontrar uno en eso? ¿No? Amén. Pero bueno, dice la palabra del Señor. Vean, esta cita a mí siempre me ha llamado la atención y ustedes me han escuchado orar. Cuando yo oro normalmente, antes de predicar, yo le digo al Señor: permite que tu palabra venga a caer en buena tierra. ¿Qué más digo? Man, lo digo casi todos los días que predico. Hombre, en buena tierra, tierra sana, tierra fértil. Ah, sí, ya me acordé. Que si todos los días digo, ok, ¿de dónde o por qué digo yo eso? Por esto que vamos a ver. Porque la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 13, versículo 8, dice: y otra parte cayó, ¿qué dice? En tierra buena. Ahorita vamos a ver los significados, pero se los voy a decir de una vez. Esa palabra buena significa saludable. Amén. Entonces aquí lo podemos ir entendiendo. Ustedes y yo sabemos que la palabra dice que la tierra son los corazones de los hombres. La semilla
dice que es la palabra del Señor que es sembrada en la tierra y que la tierra son los corazones. Amén. Entonces aquí ya podemos ir entendiendo por qué. Si es la misma palabra que se predica, ¿por qué unos dan fruto y por qué otros no? ¿Por qué? Ahí está, porque no todas las tierras son buenas. Y si no son buenas, les acabo de decir que esa palabra buena significa saludable. Entonces, ¿cómo están? Están enfermas. Amén. Bueno, pero sigamos leyendo, dice. Y otra parte cayó en tierra buena y dio, escuchen esto, fruto. Algunas semillas dieron al 100 por uno, otras al 60 por uno y otras al 30. Literalmente, ¿cómo nos gusta a nosotros cosechar? ¿A alguien le gusta? Ah, miren, que sea el 30, pastor. ¿Al 70? ¿Al 60, perdón? ¿Tampoco? Entonces, yo creo que todos somos así, ¿verdad? Literalmente, si vamos a sembrar algo, nos gusta que si sembramos un maicito, 100 elotes, nada que un 100 granitos. Así somos, pero el conflicto, mis amados hermanos, cuando hablamos ya de lo espiritual, ¿qué es? Es de que recuérdense que la palabra también nos muestra que había un dueño de un terreno, dice, llegaron algunos y se lo alquilaron y la cosa que se pusieron a sembrar. Pero luego dice que los siervos del Señor se fueron a dormir. Lo han leído, ¿verdad? Y que cuando ellos estaban durmiendo, vinieron los hijos del maligno y en la misma tierra que ellos habían sembrado, que era la tierra del Señor, ellos también sembraron. Pasó el tiempo y empezó a crecer el trigo con la cizaña. Amén. Amén, hermano. Amén. Y entonces vinieron los siervos, y miren cómo son los siervos a veces, y le fueron a preguntar al Señor que por qué había permitido, que por qué había sembrado en su terreno cizaña. ¿El Señor sembró esa cizaña? No. ¿Quién sembró esa cizaña? La Biblia lo muestra claramente, los hijos del maligno. ¿Pero por qué la sembraron? Porque los siervos, los encargados de cuidar esa tierra, se durmieron. Entonces, ¿qué podemos entender de eso? El Señor viene y nos da una palabra. Díganme alguna palabra, cualquiera, así que sea de fortaleza, de ánimo, que nos va a levantar. Dígame rápido. El Señor dice el Señor, hijo mío, hija mía, que Él es tu castillo. Amén. Y ahí está la palabra. Pero luego viene, ¿qué nos puede pasar que nos haga olvidar esa palabra? Ya llegó el cobrador de la basura. Llevo 3 meses. Llegó el recibo del agua con corte. El recibo de la luz con corte. Nos aferramos, pero la Biblia dice que el Señor es mi castillo y le hablamos al de la basura. Mira, el Señor es mi castillo. ¿Qué pasó con esa palabra? En el ratito que empezamos a ver lo que tenemos que pagar, se nos olvidó. Ahí está exactamente. Algo nos hizo dormir. Ni siquiera podemos decir que fueron los hijos del diablo, sino fue nuestra propia responsabilidad. ¿Por qué no pagamos mes a mes? Punto. Y la palabra del Señor. La tierra del Señor es contaminada y minada con otro tipo de semilla, y se nos olvidó que en el culto el Señor nos había dicho que era nuestro castillo. ¿Y qué pasa con esa palabra? Escrito está. Vienen las aves, eso son figuras de espíritus inmundos. Viene la tierra entre espinos, la tierra entre pedregales, la ahogan o simple y sencillamente nunca crece. Amén. Pero ¿en dónde estuvo el problema? En el corazón, en el que lamentablemente, mis amados hermanos, yo escuchaba, no me acuerdo quién estaba escuchando, el asunto es que a la persona que estaba escuchando decía, ¿por qué el ser humano, cuando está aconteciéndole algo,
¿por qué nos gusta pensar solo en lo negativo? ¿Por qué no pensamos, y decía, en que nos va a ir bien? Y él decía, yo creo que fue el apóstol Mario, y él decía, amén, dice Mario, de que eso va en contra de nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó para ser gente fracasada. Pero normalmente les digo, nos preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué es lo que más nos preocupa? ¿Alguien se preocupa porque le está yendo bien? ¿Está preocupado porque está teniendo éxito? ¿O alguien se preocupa solo cuando le va mal? Ahora la pregunta, ¿por qué somos así? Por esto que estamos hablando, porque lamentablemente, mis amados hermanos, no tenemos tan sana nuestra tierra. ¿Me voy dando a entender? Que los miro algo distraídos. Avancemos, escuchen pues, dice la palabra en Lucas 8:15, mas la que cayó, dice, en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, escuchen lo que dice, y dan fruto. ¿Con qué dice que dan fruto? Con lo que pueden, ahí con lo que intentan. No, dice con su perseverancia. ¿Les hago una pregunta de perseverancia? ¿A quién de ustedes le gusta ahorrar? Ahí tenemos uno. ¿A alguien más le gusta ahorrar? ¿A quién de ustedes le gusta gastar entonces? Los que les gusta ahorrar se pueden dar cuenta de que uno inicia ahorrando un quetzal, pero con el paso del tiempo ya no hay nada, pastor. Con el paso del tiempo, cuando uno llega a hacer cuentas, yo no sé si se han sorprendido a veces cuando abren las alcancías para el 24. ¿Se han sorprendido, sí o no? De que uno tiene, yo tengo en mente de que ahí hay tanto, y cuando uno lo abre, me robaron. Y cuando uno lo abre y hay un montón, ¿les ha pasado o no? Les digo esto, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque así es la perseverancia. Si ustedes y yo logramos identificar, si queremos ser buena tierra, si queremos tener un alma sana, queremos dar fruto, tenemos que identificar. La vida no se trata de que hoy tenemos un montón de problemas y ya mañana todos solucionados. Uno por uno. Agarremos uno por uno. ¿Amén? ¿Cuál sería el primero que tendrían que agarrar? Alcancía. ¿Cuál sería el primero que alguien tuviera que agarrar? Pues ayuda, apúrense porque el tiempo se fue. ¿Qué sería lo primero que tenemos que agarrar? Digan, bueno, esto está enfermando la tierra, mi tierra, pues voy a agarrar esto y voy a tratar hasta que sane. Hasta que lo haga bien. ¿Me pagan ustedes? Pura sanidad entonces. Una sola cosita quiero. No voy a hacer nada, les aseguro. El más urgente. ¿Ah? El problema más urgente. Me quedo igual. ¿Y qué es lo más urgente? El que más apresura. Pero sí me doy a entender, es que si ustedes no me responden, yo me quedo igual. Por ejemplo, pues, lo primero que yo tengo que trabajar es el mal carácter, por ejemplo. ¿Amén? Amén, pastor, apúrese. No, yo te pongo un ejemplo, no estoy hablando de mí. Amén. ¿Y ustedes? También. Trabajemos en el mal carácter. Entonces, vamos a identificar eso, porque, por ejemplo, el mal carácter puede hacer lo que está enfermando mi tierra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entonces empezar a trabajar. Ahora, ayúdenme, por favor. ¿Qué debería empezar a hacer si reconozco que tengo un mal carácter? Ayúdenme, pues. Para ver que esa tierra vaya siendo sana y que ya no me estorbe. Y entonces empieza a dar fruto. Ministrarse. Muy bien, ministrarse. ¿Qué más? Despojarnos. ¿Qué más? Es la palabra, Dios. Ahí vamos sometiéndonos a la palabra. ¿Qué más, hermano? Es que hay más. Buscando la llenura del Espíritu. Buscar la llenura del Espíritu Santo.
Y cuando venga aquel o aquella que hace que se manifieste mi mal carácter, ahí se vuelve a echar todo a perder. Es que eso así va a ser. Por eso es necesario que identifiquemos qué tenemos que hacer, para que cuando venga la persona o nosotros mismos que haga que se manifieste el mal carácter, entonces nos demos cuenta que ya dimos fruto. Antes, como lo hablamos en el tema anterior, le decíamos mudo, y ahora mudito, ya con cariño, ya voy cambiando. Antes tal vez la maltratábamos, pero ahora, por ejemplo, ya no lo maltrato, ya no la maltrato, pero por lo menos lo trato por su nombre, ya disfruto. ¿Y cómo voy a seguir dando fruto? De que ahora ya le digo, ¿y es el cónyuge? ¡Purate a servirme, hombre! No, hombre, ya le digo, mi amor, ¿qué sé yo? ¿Me voy a dar a entender? ¿Sí están conmigo, hermano? Están todos como de azul. Bueno, vamos a ver, aquí está. Entonces dice acá, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Aquí está, esto es lo que estamos hablando. Y dan fruto. ¿Pero con qué dan fruto? Con su perseverancia. Ya no se trata de que yo ya lo intenté y no quiere nada. Es que el fruto, mis amados hermanos, si ustedes y yo estamos esperando que alguien más dé fruto para que yo ya no tenga mal carácter, ¿y creen que va a pasar? Y probablemente lo primero que va a pasar es que no me van a aguantar y me van a dejar solo. ¿Y qué fruto voy a dar? Más bien más me voy a amargar. Amén. Bueno, entonces espero yo estarme dando a entender con esto que el fruto se da en relación al alma sana cuando uno es perseverante. Amén. Acuérdense el tema que tenemos pendiente ahí, buscando de Dios hasta que cambie nuestra forma de pensar. Estos que están en la pantalla son los significados de la palabra buena, tanto la que dice acá, tierra buena, como esta que está acá, la que cayó en buena tierra. Hay dos palabras, mis amados hermanos, que utilizan, y a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque las dos palabras en griego hacen referencia a la misma palabra en español, que es la palabra buena. Entonces dice que para que podamos entender qué es una buena tierra o una tierra sana, pues lo que estamos hablando es alguien que es recto. ¿Quién tendría entonces un alma enferma? Alguien que está torcido. ¿Quién para ustedes es una persona recta o correcta? Alguien que, por ejemplo, les dice, juntémonos en tal lado a las 10 y está ahí a las 10 menos 5. ¿Sí o no? ¿Y si llega a las 10 y 5? Ahí ya les iba a decir algo, pero estoy grabando. A lo mejor sí se lo digo, a lo mejor no. A miren pues. No, mejor no. Lo digo después de cámara si me recuerda, pero tienen que ver con esto. Honradamente dice honroso, mejor, bien bueno. No bien bueno, sino bien bueno. Hermoso. Así, para decir como lo que ando buscando. Vamos a decir. Eso es algo bueno. Amén. Pero bien, luego dice propiamente hermoso, principalmente o figurativamente bueno, literalmente valioso y moralmente virtuoso. O sea, ese es el tipo de tierra que ustedes y yo tenemos que ser. Pero luego, como les digo, la otra palabra que hace referencia a la misma palabra en español significa saludable y de buena naturaleza. Entonces, por eso repito, es que cuando yo oro le pido al Señor que la palabra caiga en tierra buena, sana y fértil. ¿Por qué? Porque así está escrito, que la semilla da fruto solamente en los corazones que están, en las almas que están sanas. ¿Me di a entender? Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo tú y yo demostramos que tenemos el alma sana? Ahora ayúdenme pues, pero ayúdenme por favor, que yo sienta que no están distraídos. ¿Qué tipo de fruto debería dar un cristiano dentro de la congregación?
Ser amable. Sí, pero no me convence. No, pero sí, hay que ser amable. Es que miren pues, siendo amables, mis amados hermanos, como lo hablamos en el primer culto, ¿verdad? Cuando alguien está enamorando a una persona, es amable. Pero que le haga algo a ver si es amable. Entonces, aquí en la iglesia, o sea, la amabilidad, tal vez ustedes conocen a gente que no tiene ni al Señor en su corazón, pero son muy amables. Otros son muy amables. Pues, ayúdenme, algo acá, que aquí en la iglesia se pueda ver de que yo ya estoy dando fruto, de que soy perseverante, de que estoy saludable. Está dando fruto en la palabra, predica. Por ejemplo, ¿verdad? Llegó tal vez teniendo temor, pero ahora ya predica. ¿Sí? ¿Puede ser un fruto saludable o no? Sí, definitivamente. ¿Qué más? ¿Solamente? Nuestra forma de vestir. Por ejemplo, ¿verdad? Yo no sé cómo se vestían ustedes antes de Cristo, mis amados hermanos. Yo antes y después me sigo vistiendo igual. Pero yo antes de Cristo me vestía bien feo, ¿no? Ya después de Cristo, ya toda mi ropa cambió. La forma de vestir definitivamente es un fruto, mis amados. ¿De qué? De que esa alma está sana. ¿Qué más? Solo porque no hay grillos, si no hasta los grillos tienen grillo, grillo. Esto es lo que ustedes mismos tienen que reflejar. Amén. ¿Cómo vinieron ustedes cuando entraron ahí por primera vez al templo? ¿Cómo vinieron? Vinieron sabiendo todo, teniendo todos los frutos, todos los dones, los 5 ministerios. ¿Han ido dando fruto? ¿Qué hacen ahora que no hacían antes? Ahora maltrato en cristiano. Sí me voy a decir, para mí es importante. ¿Por qué? Porque es que no pretendamos, mis amados hermanos, que 5 años más y yo igual, haciendo lo mismo que hacía hace 5 años atrás. ¿Por qué? Porque si así fuera, ¿qué fruto hay? Ninguno. Yo me recuerdo cuando llegué a la iglesia por primera vez, mis amados hermanos, miren, me daba miedo ofrendar 5 quetzales. Yo solo ofrendaba 1 quetzal, ofrendaba. Yo sigo ofrendando 1 quetzal y no me da miedo, pues. Con el paso del tiempo, el Señor me fue hablando y no, yo no puedo ofrendar 1 quetzal. Me fui metiendo, me fui enamorando y empecé a ofrendar 2. Fui creciendo, dar. Amén. ¿Y ustedes? En algo hay que crecer, mis amados hermanos. Decimos amén. Miren, yo les dije a ustedes, les dije de que cuando salieron los billetes nuevos de a 20, ahora les dije qué propósito tenía. Entonces el Señor empezó a inquietarme a empezar a dar, no solamente en la iglesia, sino 20, y 20, y aquí está, 20, y regalo, y 20, y 20. ¿Y qué creen que empezó a pasar con los billetes nuevos de a 20? Empezaron a venir los billetes de a 20. Pinche calor, ¿no? Y ya casi tengo para el carro, ¿no? ¿Y por qué no se me ocurrió dar de a 100? ¿Me doy a entender con eso? Es de que si ustedes y yo necesitamos algo, pues se fue. Lástima. Tenemos que dar, antes tenemos permiso para contar lo que les iba a contar. Me voy dando a entender, mis amados hermanos, de que muchas veces ustedes y yo tenemos necesidad de algo, pero como el alma no está saludable, no lo hacemos. Bueno, avancemos. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche.
será como árbol firmemente plantado, escuchen esto, junto a corrientes de agua. Decimos amén. Escuchen lo que dice, que da su fruto. ¿Da su fruto? Esta versión dice, y su hoja no se marchita. Otra versión dice, y su hoja no cae. Pero escuchen cómo termina. Y en todo lo que hace, prospera. En una oportunidad vi esta cita en un carro y decía, y todo lo que haga le saldrá bien. Entonces yo me he aferrado a esta palabra, mis amados hermanos, como lo decía esa cita en ese vehículo, que hoy todo lo que haga me va a salir bien. Amén. Pero ustedes se dan cuenta, antes de que acontezca todo esto, lo primero que dice, no anda en consejo de impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Amén. Pero avancemos, porque les dije que quiero terminar. Todavía tengo 5 minutos. Esto que está acá, lo que vamos a leer a partir de ahorita, es lo que ya leímos acá. Pero dice acá, 3 acciones que quitan la bienaventuranza. 3 acciones que hacen que el alma se enferme. Número 1, andar en consejo de los impíos. Vamos a avanzar. Y si me detengo ya no termino. Número 2, detenerse en el camino de los pecadores. Y número 3, sentarse en la silla de los escarnecedores. Miren, yo no sé si logran ver ustedes algo ahí, pero es un proceso de involución. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el primer verbo que utiliza ahí? ¿Y qué es andar? O sea, andar caminando, ¿verdad? Pero luego, ¿qué dice? Lo otro que está en amarillo. Miren, valga la redundancia, anda andando, pero luego se detiene. Y luego, ¿qué pasó entonces? ¿Se dan cuenta cómo involucionó? Luego ya está sentado, mis amados hermanos. Yo no sé, les pregunto a ustedes, pero ustedes se sientan, qué sé yo, bueno, ahora entiendan esto, ¿verdad? A la mesa con cualquier tipo de gente. ¿O solo sientan a su mesa? ¿Qué tipo de gente sientan a su mesa? ¿Con qué tipo de gente se sientan a compartir? ¿Serán impíos? ¿Pecadores? ¿Escarnecedores? Ah, no, pastor, puro cristiano, de iglesia de Cristo en espíritu. ¿Se dan cuenta de la involución? Entonces, ¿cómo o por qué un alma se enferma? Aquí se cumple una vez más lo que la palabra dice: antes de la caída está la altivez de espíritu. Antes de que alguien caiga, está la falta de reconocimiento de su propia condición. Y por eso la gente termina cayendo, mis amados hermanos, lamentablemente. Entonces, si ustedes y yo, si el Espíritu nos da testimonio, y andamos, aquí dice claramente, con impíos, pues tengamos mucho cuidado. Porque ¿cuál va a ser el segundo proceso? Nos vamos a detener a pecar. No solamente nos vamos a detener, sino después nos vamos a sentar. ¿Y en qué condición es más fácil salir corriendo, hermano? Andando, parado o sentado. Andando, ¿verdad? Y ya tiene que levantarse y ya anda caminando solo, pega la carrera. Ahora bien, acciones a practicar para que el alma esté sana, lo decían ustedes dentro de lo que hablaban: deleitarse en la palabra del Señor, y luego meditar de día y de noche. ¿Qué será deleitarse en la palabra del Señor? Que la palabra del Señor nos dice díganme algo que les deleite a ustedes de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: y Judas fue y se ahorcó. Pues díganme algo que a ustedes los deleite de la palabra del Señor. Solo una cosa, ¿no? Ama al Señor con ternura y Él concederá. Ama al Señor con ternura. Y uno se deleita o no se deleita. No, eso se deleita a ella. Pero más de algo, mis amados hermanos, tiene que haber en nuestras vidas que nos cause deleite. Amén. Y acontecerá que si no obedecieres los mandamientos del Señor, eso no causa deleite, pastor. ¿Debería o no?
Sí, pero no me causa deleite. Bueno, entonces aquí están las consecuencias. Se va a andar con gente que no tiene que andar, se va a detener y va a terminar sentándose. ¿Y el alma sana? Nunca. Amén. Entonces miren, ustedes y yo, mis amados hermanos, deleitémonos en la palabra del Señor. Amén. Que cuando regresen a su casa no se acuerden solo de los chistes. Amén. Sino que se recuerden de que habló algo así como que de sanidad, pero no me acuerdo. Ay, Dios mío. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es meditar? Analizar, muy bien. Sentarse, ¿verdad? Y la Biblia dice acá, por ejemplo, y Judas se ahorcó. Bueno, pero ¿por qué se ahorcó? Uno empieza a indagar, empieza a meditar y el Señor empieza a revelar. Y en medio de todo, conságrate o te va a pasar lo mismo. ¡Qué gran meditación más profunda! Pues sí, así es como acontece, mis amados hermanos. Y luego termina diciendo: bendiciones de la prosperidad, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. No sé si alguna vez ustedes fueron al teatro. ¿Alguien fue al teatro, no? Fueron a ver una obra que se llama Los árboles mueren de pie. ¡Ah, qué obra más buena! ¿No la vieron? ¿No? Ustedes solo fueron a ver La Sirenita. Pero en esa obra, así se llamaba esa obra, Los árboles mueren de pie. Y el asunto es que había una señora que le pasó de todo, pero de todo, lo que ustedes se pueden imaginar habido y por haber le pasó en la obra. Pero al final, ella sale y con su dolor y todo, y dice: pero sigo de pie. Y ahí termina la obra y todos aplaudimos. Entonces dice acá: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas. Cuando se habla de las palmeras, sobre todo, dice que las palmeras tienen dos características, según en donde las siembren. Unas, dice que en su alto, ¿qué es lo que dictamina el alto de una palmera? La profundidad hasta donde encuentre las rocas. Entonces sus raíces se afianzan en la roca. Y así desde la superficie del suelo hasta la superficie de su copa, así de profundas son sus raíces. ¿Quién va a poder desarraigar esa palmera? Y la otra es similar a esta, que es la que está plantada junto a los ríos. Lo mismo, su profundidad está hasta donde llega el agua, hasta donde encuentra agua, y es el alto que tiene. ¿Quién va a poder botar esas palmeras? Si tú y yo, mi amado hermano, somos como estos árboles junto a corrientes de agua. El agua figura de qué es en la palabra. Es figura de muchas cosas. De aguas, ahí viene el pastor, muchachos. Hagan como que no están tocando nada. Cuenta. Es figura de limpieza. Es figura de la palabra del Señor. Es figura del Espíritu Santo. Amén. Da su fruto a su tiempo. Mi amado hermano, ¿será que tiempo de que tú y yo empecemos a dar fruto ya? No, pastor, en mi tiempo ya pasó. Ah, esto con razón. ¿Alguien siente la necesidad de dar algún tipo de fruto? ¿Qué fruto? A usted digo que le gustan los aguacates, ahí le voy a dar. No, hombre, hermano. ¿Qué fruto siente necesidad de dar? ¿Alguien siente la necesidad de predicar, por ejemplo? Ninguno, hermano. Sí, porque quieren los que ya predican, pero los que no predican, ¿es fruto? ¿Qué fruto van a dar? No, ninguno. No me asusten, hombre. Aunque sea alguno, dígame, para que me haga contento. ¿Qué es eso, hermano? Sí, salí a predicar. Ahí tenemos ya una predicadora. ¿Los demás? No, hombre, fruto a su tiempo. Es que ya le dije que no es mi tiempo. ¿Cómo van a pensar ustedes que no es tiempo de dar fruto? Nuestro día lo decíamos, ninguno de ustedes tiene un año de haberle abierto su corazón al Señor. Entonces ya deberíamos estar fruto tras fruto. Mas si hablamos con los de la alabanza, hablen de los de la alabanza. ¿Qué fruto debería dar uno de la alabanza?
tocar todos los instrumentos. Dice, eso todos lo quieren, pero ¿cuál sería un verdadero fruto? Hermanos, hombre, no me asusten. Que aprendió a tocar un instrumento, pero ya le enseñó a otro. Es que no hay nadie que quiera dar fruto, pastor. ¿Alguien que quiera aprender a tocar un instrumento? Yo sí, dicen los de la alabanza. Su hoja no se marchita o no cae. Miren, cuando se habla de la hoja que no cae, es que es automático, todo lleva una conexión. Cuando se ve un árbol o la higuera que tiene hoja, es porque tiene fruto. Así dice. ¿Por qué el Señor hizo que cortaran aquella higuera? Porque la Biblia dice que se acercó 3 años llegando a buscar fruto en la higuera. Tenía muchas hojas, pero ni un fruto. Es exactamente así como son los fariseos. Entonces ustedes y a mí, mis amados hermanos, sería preferible a veces que no hablemos, que no digamos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, sino siempre sencillamente, qué sé yo, aquí está, aquí estoy. Se echa de ver, mis amados hermanos, que tiene fruto. Amén. Y termino, ¿y qué termina diciendo? En todo lo que hace, prospera. ¿Han escuchado ustedes aquel dicho que dicen, si piedras saca a vender, piedras vende? Yo lo he visto literalmente, hermanos. La vez pasada fui a comprar piedras, otra vez nos fuimos ¿a dónde fue que fuimos? No me acuerdo si fue cuando fuimos allá a Playa Dorada, creo yo, que no tenía nada ni de dorada ni de playa. Pero agarré un bote de piedras. Como las piedras son bien bonitas, y me puse a venderlas para la pecera. Yo creo que yo ni me las compré, no le voy a decir nada. Pero literalmente, hombre, me puse a vender piedras y las vendí. Amén. Dice claramente ahí, todo lo que hace. Pero ¿cuáles son los principios? Porque eso nos gusta a todos. Amén, aleluya. ¿Dónde empieza? Dejemos de andar con impíos. No nos detengamos, no nos sentemos. Deleitémonos y meditemos en la palabra del Señor, las otras 3 cosas, y entonces todo lo que hagamos va a prosperar. ¿Nos gustaría eso? ¿De dónde viene esto? De un alma sana. Amén. Ahí es donde está el gran conflicto, ¿verdad? Pero tengo que terminar. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda.